Saludos, ¿cómo están? Mi nombre es Bernal Alvarado y esta es una entrevista más de cómo lo hizo. En el programa de hoy vamos a descubrir la historia de un español que creó un negocio multimillonario aprovechando la psicología. Y vamos a ver cómo logró venderlo y qué fue lo que hizo después de esto. Sin más, veamos la historia de Enric Flix. Muchísimas gracias a Enric, que es nuestro invitado de hoy. Gracias por el tiempo, por venir acá, por conversar con nosotros. Un placer. Enric, de verdad, un gusto como siempre compartir un momento contigo y vamos a darle un repaso a tu vida y a todo lo que has hecho. Primero que nada, para poder ver la vida de una persona, siempre tengo como esta duda un poco de la infancia. A ver, cuéntanos un poquito primero de tu infancia, rápidamente. A ver, ¿hacías algún deporte, jugabas, tocabas música, algo? Digamos que a pesar de que mi vida ha estado muy ligada con el deporte, no ha sido mi aptitud, sí mi vocación, pero le daba una pelota, pues igual que le podía dar un ingeniero a un lápiz, no era lo mío. Pero en cambio para la música sí que tuve una aptitud pues muy importante, pues como herencia genética por la parte de mi padre, y entonces pues bueno, empecé a estudiar la carrera de piano, terminé a los 16 y la verdad es que bueno, pues digamos claramente, si a día de hoy que tengo 50 hemos de preguntar qué soy, mi ADN obviamente es de músico. Luego evidentemente mi vida se ha transformado a emprendedor, empresario y persona. Pero si rascásemos, pues seguramente saldría el ADN de músico. Interesante, sí, no sabíamos esa faceta tuya hasta que después un poquito ahí en profundidad vimos eso. ¿Tuviste alguna disciplina al respecto o simplemente lo hacías por diversión propia? A ver, de muy pequeñito empiezas porque te ponen los padres. Y entonces descubres que tienes mucha facilidad. En realidad no lo descubres tú porque eres muy pequeño. Lo descubren tus padres. Y cuando ya eres un poquito más mayor, te das cuenta que eso es un hecho diferencial respecto a otras personas. Incluso que es un hecho diferencial respecto a otras personas que estudian música. Entonces es cuando tú mismo sigues porque no te cuesta un esfuerzo y además, digamos, es un poco como los que sí que les salía a jugar a fútbol, que era que siempre, ¿quién quieres en tu equipo? El bueno. Pues en el tema de la música, pues bueno, yo estaba pues por encima de la media y por tanto era como mi hecho diferencial, ¿no? Y teóricamente, pues bueno, enfocamos mi vida hacia teóricamente dedicarme a eso. ¿Por qué no estudiaste eso al final? No, sí que lo estudié. Es decir, obviamente estudié, a los 4 años empecé a estudiar y cada año me examiné en el conservatorio de Barcelona hasta los 16 que terminé la carrera. Ah, ok. ¿Y aparte de eso estudiaste algo más en tu carrera? Estudié, digamos que lo que es la educación bachillerato, normal y corriente, pero luego cuando llegó la época de decidirse por una cosa o la otra, yo iba muchas horas al día al conservatorio y por tanto tuvimos que decidir entre hacer una precarrera universitaria o hacer, digamos, estudios técnicos, y al final la decisión básicamente fue quién me dejaba más horario libre para ir muchas horas al conservatorio porque iba cada día. Estudié electrónica en telecomunicaciones, no sé nada, me lo saqué, 5 años estudiando, no sé nada, cero. Pero bueno, pues digamos que esos fueron partes de los estudios. Luego, lógicamente, sí que es cierto que la vida es un cúmulo de casualidades y gracias al haber estado estudiando electrónica en los Salesianos, pude entrar, digamos, a lo que se llama de becario o estudiante en prácticas en televisión. Y ahí, digamos, me pasé 11 años de mi vida trabajando, con lo cual a veces no es mal que por bien no venga. ¿Cómo fue esa experiencia de haber entrado en el mundo de la televisión? ¿Eso te empezó a ayudar al final a todo lo que terminas logrando años después o simplemente fue una época? Yo creo que sí, y además de una manera muy clara. Con 16 años entro en televisión, entro abajo de todo. Hacía una cosa que se llamaba compactar, que básicamente era coger todas las cintas de los informativos y en vez de guardar 20 cintas, ponerlas una detrás de otra para guardar una. Empecé abajo de todo, pero es que bueno, pues vas creciendo y vas subiendo dentro de la propia televisión. Pasé a ser reportero televisivo. Fijaros un poco lo que he dicho antes, estudié electrónica en telecomunicaciones, ni idea, lo siento, no tuve ni idea. En cambio no estudié imagen y sonido y ahí hice carrera. Entonces un poco la gente vale para lo que vale, y un poco luchar contra la natura no tiene demasiado sentido. Entonces bueno, en televisión, pues como digo, empecé abajo de todo, fui subiendo
y acabé dirigiendo mi propio programa y dirigiendo departamentos de deportes en otras televisiones de ámbito nacional. ¿Consideras que ese fue tu primer éxito o consideras que realmente tu primer éxito laboral fue más adelante? Mira, yo considero que como no le llamemos éxito, le llamemos logro personal. El primer logro personal seguramente pues, es terminar la carrera de piano. Juntamente con eso, pues bueno, todo viene atado. Cuando ya estaban los últimos años de la carrera, nos vino lo que es la ONCE. La ONCE no deja de ser la Organización Nacional de Ciegos de España. No habían en esa época, estamos hablando del año 85, yo ya tengo 50, en el año 85 no habían profesores de música que supiesen pasar partituras de música al braille. Nos propusieron a unos cuantos ir a estudiar y bueno, pues también me saqué lo que era musicografía. Para sacarme musicografía primero me tuve que sacar braille, es decir, aprender a leer y escribir en braille. Luego, una vez esto ya lo sabes, lo trasladas a la música, con lo cual ese fue, digamos, mi primer logro. Y después, bueno, quizá el segundo logro fue, después de haber aprovechado la oportunidad, seguramente en mucha medida de la fortuna de poner el pie por primera vez en televisión, haber conseguido quedarme. Y el haber conseguido quedarme en televisión, más allá de la beca, donde habían decenas de compañeros míos que no consiguieron quedarse, pues bueno, al final, para que uno le toque la lotería, lo primero que has de hacer es comprar números. Si no compras tickets, es imposible que te toque. No quiere decir que comprando tickets te toque. Te quiere decir que comprando tickets tienes opciones de que te toque. Y eso suena como toda una ideología de vida, ¿verdad? ¿Sabes qué pasa? Mira, y ahora te lo puedo decir con la experiencia atrás, ¿no? Mi padrino, que fue un empresario, mi tío, fue un empresario, digamos, de éxito. Un día, y yo no lo acabé de entender, me dijo, no puedes tomar decisiones en la vida basadas en ISIS. Y yo decía, ¿qué me está contando? Dice, no puedes tomar en la vida decisiones de ¿y si voy? ¿Y si no voy? ¿Y si entro? ¿Y si salgo? Dice, has de tomar una decisión e ir. Y si vas, vas. Y si no vas, no vas. Y las dos son igual de válidas. Y no se sabe si la buena será ir o no ir. Pero no puedes tomar una decisión y estar siempre manejando qué hubiera sido si y si hubiera hecho lo otro. Porque es que entonces no te lleva a ningún lado. Entonces, el hecho de apostar porque las oportunidades lleguen o porque se cierre el círculo virtuoso y te hayas ganado quedarte en un sitio trabajando o cierta opción te salga bien, pues es el primer paso que se ha de hacer. Y el segundo, que no es menos importante, y yo me atrevería a decir que es simultáneo, es asumir que te has equivocado. Es decir, quien diga que todas las decisiones que toman en la vida son las correctas, miente. Esto no es así, es imposible. Aún no existe la capacidad de regresar en el futuro. Si todos pudiéramos hacer como en la película, regresar con el almanaque los resultados, seríamos todos ricos. Entonces, tú tomas una decisión, la defiendes, seguramente has hecho tu análisis previo a tomar esa decisión y luego a partir de aquí la aceptaste o no. Pero tanto en el mundo empresarial como cuando éramos jóvenes y decíamos, esa chica me gusta, voy a levantarme para decirle hola o no. ¿Qué es lo adecuado? ¿Y si me levanto? ¿Y si no me levanto? Es que un poco el ISIS es todo. Y justamente termina entonces él siendo esa figura que te impulsa a brincar en los negocios, tu padrino, ya que al final termina poniendo esta ideología. No, simplemente fue que en un momento dado hubo la opción de que dejase la televisión para ir a trabajar en una productora, ganando más dinero, y hubo la consulta a mi padrino de ¿tú qué harías? Y entonces fue el retorno que me dijo, mira, ¿y si me voy? ¿Y si me quedo? Al final me quedé. Y bueno, pues la vida me ha llevado por donde me tenía que haber llevado. ¿Que si hubiera tomado la otra decisión hubiéramos ido por otro lado? Pues seguro por otro lado. ¿Hubiera sido mejor o peor? No se sabe. ¿Cuál fue tu primer hit empresarial? Es decir, el primer golpe que vos dijiste, ya esto me catapultó al siguiente nivel. Digamos que yo trabajaba en televisión. Al trabajar en televisión, estamos hablando del año 85, no estamos hablando del año 2020. Es el siglo pasado, no existía Facebook, no existía Twitter, no existía Instagram, es otra realidad. Yo me convertí en reportero de deportes. Mis amigos, simplemente porque coincidías cada día con ellos, eran Guardiola, Stoichkov, Laudrup, Koeman.
¿Por qué? Pues porque yo estaba detrás de las cámaras y ellos estaban delante. Es que al final tratas con quien trabajas. Y yo, a pesar de seguramente pues, tener salario más alto que mis compañeros del colegio, era un poquito el patito feo de todos ellos. Es decir, mi salario era sus propinas. Entonces yo siempre, digamos, me han educado que la ley del esfuerzo es lo que impera. Y luego yo también, es un poco también genética de cada uno. Es decir, yo tengo una hermana, a mi hermana le han dado la misma educación que yo he salido extremadamente ambicioso, mi hermana muchísimo menos en lo empresarial, no en lo humanamente, y por tanto, pues bueno, pues ahí todos son una toma de decisiones. Con lo cual, recupero un poco el hilo, en el momento en que mi relación era con todas estas estrellas, multimillonarios, yo tuve que hacer algo para poder, digamos, igualarme económicamente, porque si no, no podía seguir relacionándome, porque es que ellos se cambiaban coches como quien se cambia de zapatos. O íbamos a cenar a restaurantes y yo podía ir un día, pero mañana ya no podía ir. Entonces, en esa época, hay muchas maneras de decirlo, pero al final, digámoslo como es. En esa época, abrí el periódico y yo vi en la página de anuncios eróticos muchísimos teléfonos. Obviamente la parte de prostitución, y luego no era la parte de prostitución, era la parte de líneas eróticas o líneas del tarot. Y yo pensé, esto debe dar dinero, si hay tantos debe dar dinero. Entonces, bueno, empecé a informarme un poco y al final acabé pues reuniéndome con la gente de tarificación adicional de Telefónica, y en el año 91 fue cuando abrí mi primera empresa, que, digamos, la manera educada de decirlo es que es una empresa de telecomunicaciones. Desde el punto de vista coloquial, pues abrí una empresa de líneas eróticas. ¿Qué es una empresa de líneas eróticas? Yo no tenía nadie trabajaba para mí. Simplemente yo tenía un número en concreto que era de Haití, que me había asignado Telefónica, de manera que Telefónica lo que decía es, de lo que nosotros cobremos por minuto de cada persona de España que llame a ese número en concreto, a ti te voy a dar la mitad. Y por tanto mi función era, ¿cómo hago que llamen a ese número? Ya existía la estructura de call centers en Haití que hacía que recibieran las llamadas. Y por tanto, el siguiente paso para mí no era si la gente llamaría o no a líneas eróticas. Era qué poner en el periódico para que la gente llamase. Y tú mirabas el periódico y ya salía todo. Salía desde lo que quieras. Jóvenes, mayores, abuelas, delgadas, gruesas. Y evidentemente, como más arriba salías en el anuncio, en la página del periódico, porque en esa época se vendían periódicos, más plus pagabas. Y yo pedí salir último. Y también se pagaba por palabras. Una palabra obviamente era el número. Y el mínimo de palabras eran 3. Como más ponías, más pagabas. Y yo puse no llames. Y el teléfono. Y la gente se volvió loca llamando. Entonces, básicamente, la gente se volvió loca llamando, yo le pagaba tanto por minuto al call center de recepción de las llamadas y cobraba cada mes de Telefónica. Entonces, este fue, digamos, la primera sorpresa diciendo, wow, ¿esto qué es? Entonces, al cabo de una semana doblas presupuesto en publicidad, al cabo de 2 semanas doblas presupuesto en publicidad, y había entonces las dos vertientes, ¿no? La vertiente que daba dinero, como eran las líneas eróticas, y la vertiente salarial en cuanto a empleo, que era la televisión. Pero, digamos que para cuando mis hijas vean esta entrevista, era una empresa de telecomunicaciones. Entonces, bueno, al final pones una empresa de líneas eróticas porque tú en realidad lo que quieres es generar llamadas. No es tanto la tipología de llamada. Si por alguna razón, en vez de poner llamadas, pusieras un reverendo y la gente llamase para confesarse, pues hubiera puesto un reverendo. O hubiera puesto clases virtuales de la universidad. Pero es evidente que el mundo, queramos o no queramos, lo mueve lo que le mueve. Y eso es completamente cierto. Y en ese aspecto, o sea, justamente ábrete, porque al final son maneras de hacer negocios. Y lo que podemos ver es que sencillamente encontraste el momento, la oportunidad, supiste cómo tirarlo y al mismo tiempo supiste cuándo presionar más. Mira, yo quizá, si tuviese que analizar alguna de las
cosas que quizá no hago mal del todo. Creo que es ser capaz de ponerme bajo la piel del que sería mi cliente para cualquier cosa. Y entonces me pongo en su piel y pienso, ¿qué me gustaría que me dijeran para yo hacer tal cosa? Y ahí es donde dije, para la cultura latina, pues el no llames. Los latinos nos dicen que una cosa no la hagamos, pues yo la hago. ¿Cómo vas a decir tú que no la haga? Lo digo porque 2 semanas más tarde hice lo mismo en Alemania. No llames. Y no llamaron. Y no llamaron. Porque a un alemán le dicen no llames y no llama. Aquí somos así los latinos, lo llevamos en los genes. Todos lo llevamos en los genes. Y luego con el tiempo has dicho una cosa que era aprovechar un momento de la oportunidad. Se ha de saber en cada momento qué se usa a nivel tecnológico o al nivel, digamos, del momento en sí. Hoy hay TikTok. Hace 2 años era Musical.ly. ¿Qué será de aquí 2? Pues no lo sé. Y hace 10 años no existía Facebook, y no existía Insta, y no existía Twitter, y la televisión era normal, y ahora, hoy en día, mis hijas no miran la televisión, y yo era de los que, cuando llegaba a las 10 de la noche, me ponía a ver la televisión con mis padres los sábados, donde, si la película era para más de 18, enseñaban 2 rombos, ting, ting, me decían, a dormir. Esto ha evolucionado. Hoy en día yo tengo problemas para mirar la película con mis hijas. Mis hijas, ellas tienen su iPad y miran están en su universo, y tal cosa se entiende. Yo incluso, con una persona que también vais a entrevistar, la cual yo respeto en demasía, un día, Alberto, yo comentando con él, le dije, el mundo está así, y él me dijo, no, la televisión ha muerto. Entonces yo dije, ¿cómo la televisión ha muerto? Le estás congregando a un cura. ¿Qué me estás diciendo? La televisión ha muerto. Yo he trabajado 11 años en televisión, tengo premios de televisión. ¿Qué me estás contando? Pero es que al final, lo suyo era correcto y lo mío también. Es decir, la televisión de eventos en directo no ha muerto. Pero la televisión de mira una película donde me interrumpen con descansos, tal, ¿pero para qué? Si existe la televisión a la carta donde miras lo que quieres. Con lo cual, y te interrumpes cuando quieres ir al baño, no te has de esperar que haya un descanso, etcétera, etcétera. Con lo cual, la televisión de eventos en directo no ha muerto, los informativos no han muerto, con matices, porque el propio Alberto dice, yo los informativos no los miro, uso Twitter. No le falta verdad. Entonces, lo que son las películas, etcétera, todo esto ha desaparecido. Y si analizamos, ha desaparecido la audiencia, Y si analizamos lo que es la televisión en España hoy en día, pues ¿qué hay? Hay Big Brother, hay Supervivientes, hay programas de debate. Por lo tanto, el factor es en directo. Ya no hay en plan, no, estoy viendo La Casa de Papel. Claro que La Casa de Papel ha triunfado. Pero es que no hace falta que la mires en televisión, la puedes mirar en Netflix cuando quieres. Entonces, todo esto ha evolucionado. ¿Dónde estaremos de aquí 10 años? Pues seguramente, Bernal, si lo supiéramos ahora, haríamos dinero. Pero la bola de cristal todavía no la tenemos. Y estoy seguro que vas a encontrar a dónde estaremos y capitalizarás esa oportunidad nuevamente. A ver, si tengo las energías que aún me quedan, sí, pero tampoco te voy a mentir. Yo no soy el mismo con 50 años que con 20. Yo no tengo la misma energía con 50 años que con 20. Tengo más conocimientos, tengo más background, tengo más experiencia. La misma energía no. Entonces, lo digo porque yo realmente he hecho cosas a nivel empresarial no normal. Y te voy a poner un ejemplo, es decir, cuando llegó Internet, te estoy hablando del año 98, no existía la DSL, no existía la fibra óptica, todo era por módem, no existía DivX, no existía el streaming, ¿de qué estamos hablando? Todo esto era ciencia ficción. Entonces, hice, digamos, la misma evolución de las telecomunicaciones de voz, la hice en telecomunicaciones por datos. Por tanto, ya no era solo cerrar un contrato con Telefónica y generar llamadas, ¿no? Entonces tenías de generar live shows, tenías de generar ISPs que los ponías en todos los países para que la gente hiciera interconexiones mundiales. Ya no era tan sencillo, pero tenía la energía para hacerlo y lo hice. Pero hoy con 50 aún me queda, pues seguramente mucha guerra para dar. De aquí 10 años espero que mis hijas me sustituyan. Pero esperamos también tenerte aquí, siempre... No. Mientras
¿Sabes? Y ahora voy a decir otra de las cosas que yo creo que es importante. Mientras me lo siga pasando bien haciendo cosas, aquí estaré. Rápidamente, ¿qué termina pasando con este proyecto de telecomunicaciones? ¿Cuál? ¿El del 98? Ajá, de este canal. Pues como todo, fue bien hasta que llegó la DSL. Cuando llegó la DSL, por un cambio tecnológico, se acabó el negocio de golpe. Es decir, mi negocio era crear conexión de telefónica a redes, en la época módems, es decir, que el módem del ordenador llamaba a un teléfono de tarificación adicional. Mi negocio era el mismo, generar llamadas telefónicas y cobrar la telefónica. En el momento que ya desaparecieron las llamadas telefónicas, porque la gente conectaba a la DSL, por un cambio generacional desapareció el negocio. Con lo cual, en el 2002, shut down. ¿Y brincaste a? Durante muy poquito tiempo, brinqué a lo que en España fue muy famoso, que eran los premium SMS. Es decir, habían números de SMS cortos donde te comprabas un politono, te comprabas un fondo de pantalla, no existían los smartphones, esto. Pero luego rápidamente encontré un nicho, como siempre, yo buscando dónde poder ganar dinero. Y ahí encontré, digamos, la oportunidad de dar el primer pasito en el mundo de las apuestas deportivas por internet. Paso que te llevó a un camino bastante largo. Cuéntanos también un poco. Bueno, camino bastante largo, pues mira, que llevamos 20 años y seguimos ahí. Digamos que lo que hice fue cerrar un acuerdo con una de las empresas más importantes del mundo a nivel de juego por internet, una empresa que se llama Sportingbet, donde, digamos, mi vocación, como siempre, era apostar por el mercado español. ¿Por qué? Pues porque me consideraba más cercano a la gente de la calle de España y poder intentar ser capaz de intuir qué ellos querían escuchar para que hicieran tal cosa. Básicamente porque los latinos no tenemos nada que ver con los anglosajones. Entonces, a pesar de que la empresa era muy grande en Inglaterra, en España lo habían intentado y habían fracasado. La primera cosa que hicimos fue personalizar la marca, latinizarla, pasamos de llamarnos Sportingbet a miapuesta.com, con lo cual ya de por sí la gente entendía de qué estábamos hablando y a partir de aquí, pues bueno, empezar con un crecimiento, digamos, paso a paso, pero muy acelerado y con pasos muy firmes. Básicamente porque fue el producto adecuado, en el momento adecuado, en el mercado adecuado. Nuevamente te topaste en ese punto. ¿Crees que la vida te está dando algún privilegio? No, la vida no te da privilegios, la vida es como es. Pero vuelvo a repetir, tú has de comprar la lotería. Si no la compras, no te toca. Y yo te diré que, bueno, pues tanto en cualquiera de los negocios que he tenido han habido campañas publicitarias que no han salido como Dios manda y por tanto no han salido bien. Y si obviamente hubiera sabido que no salían bien, no las hubiera hecho. Pero para poder obtener el sí o el no, has de llevar el camino. Un poco recuperando, y ahora me voy a la prehistoria. Es como cuando de jovencito iba a ser músico. Pues en la época de músico, estamos hablando de 12 años, pues yo había hecho muchísimos conciertos, actuaciones en televisión, en revistas, en periódicos, pero no le olí suficientemente dinero. Pero le pegaste. Y me fui. No, la pegué no. Digamos que en la época era un factor diferencial con lo que acotábamos a ver. ¿Por qué digo eso? 40 años más tarde, Internet hace que nuestro mundo no sea Barcelona, Cataluña, España. Hace que nuestro mundo sea Internet. Ahora yo he visto músicos de 12 años o 15 años en Japón que son que me convertirían a mí en aprendiz hace 30 años atrás. Pero hace 30 años no sabíamos que existían. Entonces, bueno, hace 30 años el bueno era yo. Ahí, a ver, has hecho ya toda una carrera en este mundo de las apuestas. Capitalizaste básicamente tu primer éxito con tu proyecto de apuestas y de ahí brincaste al siguiente, vendiste, te diste un año sabático. Bueno, ¿Qué pasó digamos que si nos fijamos, como que mi familia tiene muchas virtudes, pero no hemos nacido montados en una cama de billetes. Tuvieron mucho esfuerzo para darme la educación adecuada, tanto a mí como a mi hermana. Pero luego, digamos,
La primera empresa que hice, que fue la que hemos estado comentando a nivel de voz, fue la que me dio suficientes fondos para montar la segunda y así, ¿no? Entonces, insisto, yo no he tenido un padrino que me haya... Un padrino, no mi padrino, sino no he tenido un benefactor que me haya dicho allí te alimento económicamente, ves intentando, sino que ha sido mucho en plan a base de dinero de mi bolsillo, sin pedir préstamos, sin pedir créditos, para poder tirar adelante. Y evidentemente, si el segundo mes hacía más que el primero, es porque reinvertía el beneficio del primero. Es decir, cuando tú eres empresario, hay cosas que has de entender. Una, se trabaja 24/7 y dos, nadie regala nada. Y más allá, lo que hay en la calle es la selva, la auténtica selva. Cuchillo en la boca y a defenderse. No hace falta hacer cosas no éticas, no hace falta cruzar la barrera de lo no moral. Pero el mundo no es... Hay que jugársela. No es fácil. Y ya que tocas ese punto, debido a las industrias en las que llevabas ya expertise y que además te estaba yendo bien, a ver, no era que simplemente estabas intentándolo. ¿En algún momento una voz interna no te dijo, Enric, ¿por qué te metes en estas industrias que son tan socialmente polémicas?